Carlos y Raquel no siempre fueron así. Hubo un tiempo en que las risas llenaban la casa, en que las noches eran conversaciones largas y planes compartidos. Se conocieron jóvenes, se enamoraron con la intensidad de quienes creen que el amor puede con todo, y cuando nació Miguel, su pequeño de ojos grandes y risa contagiosa, Carlos juró en silencio que nunca les faltaría nada. Fue ese juramento el que poco a poco comenzó a separarlo de ellos. Carlos trabajaba más horas de las que su cuerpo le pedía. Salía antes de que Miguel despertara y muchas veces regresaba cuando el niño ya dormía. Cada sacrificio tenía un propósito claro en su mente: una casa mejor, una buena educación, estabilidad. Sin embargo, mientras él luchaba contra el cansancio y la presión del trabajo, Raquel aprendía a convivir con el silencio. Los días de Raquel se volvieron repetitivos. Despertar, preparar el desayuno, llevar a Miguel a la guardería, ordenar una casa que parecía demasiado grande para una mujer sola. Por las tardes, cuando el sol entraba por la ventana, sentía un vacío difícil de explicar. No dudaba del amor de Carlos, pero lo extrañaba, lo necesitaba, y la ausencia constante empezó a dolerle como una herida que nadie veía. Las conversaciones entre ellos se hicieron breves, prácticas. Ya no hablaban de sueños, sino de cuentas. Ya no se miraban a los ojos, sino a los relojes. Fue en uno de esos días comunes cuando Jorge apareció. Jorge, el hermano menor de Carlos, siempre había sido diferente. Más relajado, más atento, con una forma de hablar que hacía sentir escuchadas a las personas. Pasó por la casa para recoger unos papeles importantes que Carlos había olvidado. Raquel lo recibió con una sonrisa cansada, agradecida de ver a alguien que no fuera su propio reflejo en el espejo. Hablaron unos minutos. Jorge preguntó por Miguel, por Carlos, por ella. Preguntas simples, pero hechas con interés genuino. Raquel, sin darse cuenta, habló más de la cuenta, de la soledad, del cansancio emocional, de las noches interminables esperando a alguien que siempre llegaba tarde. Cuando Jorge se fue, algo quedó flotando en el aire, una sensación peligrosa, una puerta entreabierta. Si te está gustando esta historia, considera suscribirte al canal. Días después, Jorge volvió con una excusa mínima. Raquel ya lo esperaba. No fue algo planeado con frialdad. Fue un impulso nacido de la necesidad de sentirse vista. La invitación que le hizo cruzó una línea invisible, y Jorge, sabiendo que estaba mal, no se detuvo. Así comenzó la aventura. Al principio fue culpa, miradas rápidas, mensajes breves, encuentros esporádicos llenos de nervios. Raquel se debatía entre el remordimiento y la emoción de sentirse deseada nuevamente. Jorge, por su parte, justificaba todo pensando que Carlos nunca estaba, que él solo ocupaba un espacio vacío. Pero lo prohibido suele volverse costumbre. Los encuentros se hicieron más frecuentes. Raquel empezó a cuidar su teléfono como si guardara un secreto vivo. Lo llevaba consigo a todas partes. Lo silenciaba. Se escondía para responder mensajes. Su risa cambió. Sus ausencias se hicieron evidentes, aunque ella creyera disimularlas bien. Carlos empezó a notarlo. No fue de inmediato. Al principio fue una incomodidad leve, una sensación extraña cuando Raquel volteaba la pantalla al escribir. Luego vinieron las excusas, los ahorita vuelvo, las llamadas cortadas. Carlos, agotado pero atento, sintió que algo no estaba bien. Una noche, después de acostar a Miguel, Carlos se quedó solo en la sala. El silencio le pesó más que nunca. Cerró los ojos y, con el corazón apretado, le pidió a Dios claridad. No quería equivocarse. No quería imaginar cosas que destruyeran su matrimonio si no eran ciertas. Pidió verdad, aunque doliera. La respuesta llegó pocos días después. Raquel, distraída, dejó su teléfono sobre la mesa. Un mensaje de WhatsApp apareció iluminando la pantalla. Identificó la foto de su hermano Jorge y un mensaje que decía: «Ya quiero tenerte en mis brazos». Era un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Palabras que confirmaron todo aquello que él había estado intentando negar.
Carlos no gritó, no lloró en ese momento. Sintió algo peor, una calma fría, devastadora, la certeza. La casa estaba en silencio aquella noche. Miguel dormía profundamente, abrazando su peluche favorito, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. Carlos permanecía sentado en la sala, con el teléfono de Raquel aún en la mano. La luz de la pantalla iluminaba su rostro cansado, y el mensaje seguía ahí, inmóvil, como una sentencia que no necesitaba explicación. Raquel salió del baño sin sospechar nada. Al verlo se detuvo en seco. Bastó una mirada para que comprendiera que ya no había forma de ocultarlo. El aire se volvió pesado, irrespirable. Carlos no levantó la voz. No hizo falta. El silencio hablaba por él. Carlos le preguntó, con un hilo de voz, cuánto tiempo llevaba engañándolo. Raquel intentó responder, pero las palabras se atropellaban entre lágrimas. Se acercó. Quiso tomarle la mano, pero él dio un paso atrás. Ese gesto dolió más que cualquier reproche. Raquel comenzó a justificarse. Habló de las noches eternas, de las cenas solas, de acostarse sin escuchar una voz que le preguntara cómo había sido su día. Le dijo que se sentía invisible, que su vida se había reducido a cuidar a Miguel y esperar, que había días en los que sentía que ya no era esposa, sino solo madre y encargada del hogar. Carlos la escuchaba en silencio, con los ojos llenos de tristeza. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de cansancio y dolor contenido. Le recordó las madrugadas en las que salía de casa sin haber dormido bien, los fines de semana sacrificados, las veces que rechazó descansar porque pensaba en ellos. Le dijo que cada ausencia tenía un propósito, que todo lo hacía para que a Raquel y a Miguel no les faltara nada, para darles una vida mejor. Raquel respondió entre sollozos que el dinero nunca reemplazó su presencia, que hubiera preferido menos cosas y más abrazos. Dijo que no buscó traicionar, sino sentirse acompañada, escuchada, importante otra vez. Sus palabras estaban llenas de dolor, pero también de excusas que no lograban borrar lo ocurrido. Carlos le reprochó que nunca buscara hablar con sinceridad, que eligiera el silencio y después el engaño. Le recordó que la soledad no da permiso para romper un compromiso, y que si ella se sentía abandonada, él también se había sentido incomprendido, cargando solo con el peso de sostenerlo todo. Las lágrimas de Raquel no se detenían. Le pidió perdón una y otra vez. Juró que todo había sido un error, que estaba dispuesta a terminar con todo, que podían intentar sanar. Carlos la miró largamente, como si intentara reconocer a la mujer que alguna vez fue su refugio, pero algo se había quebrado. Carlos le confesó que había orado para no equivocarse, que le pidió a Dios claridad y que esa verdad, aunque devastadora, era la respuesta. Le dijo que la confianza no se reconstruye solo con arrepentimiento y que el dolor que sentía no era solo por la traición, sino por darse cuenta de que ambos habían fallado en cuidar el matrimonio. Esa noche no hubo reconciliación, solo silencios largos, miradas perdidas y la certeza de que nada volvería a ser igual. Carlos durmió en la sala. Raquel permaneció despierta hasta el amanecer, abrazando una culpa que ya no podía deshacer. El sacrificio, cuando no se acompaña de presencia, se convierte en distancia, y la soledad, cuando no se enfrenta con verdad, termina buscando salidas equivocadas. Aquella noche no solo se rompió un matrimonio, se rompieron promesas, ilusiones y la falsa idea de que amar siempre es suficiente. Pensó en Miguel, pensó en el esfuerzo, en los años compartidos, en el hermano que había traicionado no solo su confianza, sino su sangre, y aún así, supo que había límites que no podían cruzarse sin consecuencias. Días después, Carlos decidió enfrentar la otra herida. Buscó a Jorge. El encuentro fue tenso desde el inicio. Carlos lo miró a los ojos con una mezcla de dolor y decepción. No habló de inmediato. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. Finalmente,
Carlos rompió ese silencio preguntándole cómo había sido capaz de traicionar no solo su matrimonio, sino el vínculo de sangre que los unía. Jorge bajó la mirada. No intentó justificarse. La culpa era evidente en su rostro. Con la voz quebrada, le pidió perdón. Reconoció que había fallado como hermano, que había cruzado un límite imperdonable. Dijo que nunca pensó en las consecuencias, que se dejó llevar por la cercanía y la debilidad. Carlos escuchó todo sin interrumpir. Cuando habló, no fue desde la ira, sino desde el dolor más profundo. Le dijo que el perdón no siempre borra las heridas y que algunas traiciones cambian para siempre la forma en que se mira a una persona. Se fue sin gritar, pero con el corazón aún más pesado. Días después, con el corazón hecho pedazos pero la mente clara, Carlos tomó la decisión de pedir el divorcio. No fue venganza, fue dignidad, porque entendió demasiado tarde que darlo todo no significa estar en todas partes, y que el amor, si no se cuida, se marchita incluso en los matrimonios que alguna vez parecieron inquebrantables. Y así, entre silencios, despedidas y un futuro incierto, Carlos comenzó a reconstruir su vida, con la firme promesa de nunca volver a ausentarse de lo verdaderamente importante. Con el paso de las semanas, Carlos comenzó a comprender algo que antes no había querido aceptar. El trabajo, el esfuerzo y los sacrificios, aunque nacen del amor, no sustituyen la presencia. Entendió que Dios no solo mira lo que se provee con las manos, sino lo que se entrega con el corazón. En medio del dolor, Carlos recordó aquella oración que hizo pidiendo claridad, y comprendió que la claridad no siempre llega para salvar lo que ya está roto, sino para evitar que el alma se pierda en la mentira. Dios no le dio la respuesta que deseaba, pero sí la verdad que necesitaba. Raquel, enfrentada a las consecuencias de sus decisiones, también aprendió que la soledad no justifica la traición, y que buscar refugio en el lugar equivocado solo multiplica las heridas. El vacío que sintió no se llenó con atención momentánea, sino que se hizo más profundo al romper un compromiso sagrado. Miguel, aún pequeño para entenderlo todo, se convirtió sin saberlo en la mayor lección para ambos, porque los hijos no aprenden del discurso, sino del ejemplo, y cada decisión, incluso las que se toman en secreto, deja huellas que el tiempo no borra. Esta historia nos recuerda que el matrimonio no se destruye en un instante, sino en el descuido diario, que el silencio, la falta de tiempo y la ausencia emocional pueden ser tan dañinos como una traición visible, pero también nos enseña que la verdad, aunque duela, siempre es un acto de misericordia. Dios no abandona, aun cuando las personas fallan. Él ilumina el camino para quienes se atreven a pedirle dirección con un corazón sincero, y a veces, amar también significa saber cuándo soltar, sanar y comenzar de nuevo sin rencor. Porque el verdadero amor no se sostiene solo con promesas, sino con presencia, fidelidad y verdad.